El fin no justifica los medios, pero los hombres de esta lista no estaban de acuerdo con esto. Bienvenidos a Crónica, donde hablamos de historia y curiosidades. El día de hoy les traemos la segunda parte de los caudillos y dictadores más brutales, pero en esta ocasión hemos abarcado toda Latinoamérica en este top 10. Una mención importante: el orden establecido califica qué tan desgraciados fueron en sus gobiernos, por lo cual solo nombraremos uno por país. Puesto número 10. El número 10 y el primero de los países en haber pasado por el suplicio de las dictaduras es la nación de Perú, de manos del expresidente Alberto Fujimori. Este gobernó desde el 28 de julio del 1990 hasta el 21 de noviembre del año 2000. A diferencia de muchos dictadores, Fujimori no ejecutaba sus acciones descaradamente y con violencia, sino que lo hacía con tácticas secretas y sutiles. Por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Alberto Fujimori se manejó adecuadamente, pero con el paso del tiempo su gobierno fue duramente criticado por la gran cantidad de denuncias de corrupción gubernamentales y de violación a los derechos humanos. Para aplacar la crisis, Fujimori procuraba sobornar a los medios de comunicación para ocultar las informaciones, y aquellos que no accedían solía chantajearlos, amenazarlos o simplemente los asesinaba. Eventualmente, con el pasar del tiempo, Fujimori no pudo contener la indignación del pueblo peruano y al verse acorralado se dirigió a la nación de Japón, de donde es oriunda su familia, y fue acogido en la misma tras verificarse su linaje de ascensión japonesa. Este pretendía renunciar al cargo presidencial vía electrónica. Sin embargo, esto no fue aceptado y fue destituido por el Congreso peruano por incapacidad moral para gobernar. Y a sabiendas de lo que le esperaba, Fujimori se autoimpuso un exilio en Japón, logrando evadir sus responsabilidades hasta el año 2005. Pero para el año 2007 fue extraditado a Perú para rendir cuentas por los actos de corrupción que había cometido. Fujimori fue enjuiciado y condenado a 25 años de prisión por sus responsabilidades en los delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado, lesiones graves, tras ser hallado culpable como autor intelectual de las matanzas de Barrio Alto en el año 1991 y la Cantuta en el año 1992, cometidas por un escuadrón del ejército conocido como Grupo Colina, así como del secuestro de un empresario y un periodista. Fujimori apelaría la sentencia, pero esta sería ratificada en enero del 2010. Finalmente, el 20 de julio del año 2009, Fujimori fue condenado a otros 7 años y medio de cárcel al ser hallado culpable de malversación de fondos públicos. Puesto número 9. El siguiente en la lista es la República de Bolivia, quien sintió el puño de hierro de la dictadura de manos del general Hugo Banzer Suárez. Este gobernó entre los años 1971 a 1978 y luego en el periodo comprendido entre los años 1997 a 2001. Este fue ministro de Educación en el gobierno militar del general Barrientos y encabezó el golpe de Estado que derribó del poder al general Torres en el año 1971, asumiendo la presidencia del país en el año 1978. Al hacerse con el poder, este no tardó tiempo e instauró una férrea dictadura en la que se estima que unos 150 presos políticos desaparecieron sin dejar rastro. Además, para consolidarse en el poder, declaró ilegales los partidos políticos y las organizaciones sindicales, además de mantener a la nación de Bolivia en vilo por 7 años. Sin embargo, fue derrocado el 21 de julio del año 1978, convocándose posteriormente elecciones. Pero por increíble que parezca, Banzer volvería a ostentar un segundo mandato en la República de Bolivia, lo que logró por vía constitucional, al ganar las elecciones presidenciales del año 1997. Pero para el año 2000,
explotaría una gran manifestación social en el país a causa de la privatización de los servicios básicos, lo que complicó su estado de salud y aquejado de cáncer de pulmón renunció a la presidencia del país el 6 de agosto del 2001, falleciendo 10 meses después. Puesto número 8. El próximo país en haber sufrido la maldición de las dictaduras es la hermana nación de Guatemala, esto de manos de Carlos Castillo Armas, primer mandatario entre los años 1954 a 1957. Castillo Armas se hizo con la presidencia de Guatemala tras el golpe de Estado que derrocó al presidente electo Jacobo Alberts, que precisamente le había derrocado en las elecciones presidenciales del 1950. Bajo su mandato, el país vivió una etapa de violencia política. Como todo buen dictador militar, prohibió los partidos políticos, los comités agrarios y los sindicatos. Además, anuló todas las reformas emprendidas durante la anterior década, incluida la Constitución del 1945. Esto sin mencionar la cantidad de personas que murieron a manos de sus secuaces. Afortunadamente, su mandato fue corto, ya que fue asesinado en el año 1957 en los pasillos del Palacio Presidencial por un soldado de su guardia, que se suicidó minutos después al verse acorralado por la Guardia Presidencial. Hasta la fecha no ha quedado claro si el asesinato fue acción solitaria del soldado o se debió a un complot armado en su contra. Puesto número 7. El próximo país en nuestra lista de sufridos es la nación de Venezuela, de manos del expresidente Marcos Pérez Jiménez, quien gobernó desde el año 1952 al 1958. Fue uno de los cabecillas del golpe de Estado militar que en el año 1948 derrocó el gobierno del presidente Rómulo Gallego. Tras una intrincada estratagema, la Junta de Gobierno que había derrocado al presidente Gallegos anunció y celebró elecciones el 22 de noviembre del año 1952, de las que nunca se llegaron a conocer los resultados, ya que, iniciando el recuento de los votos, la Junta de Gobierno cambió los resultados tras prever una victoria de los opositores, designando como presidente de manera provisional a Marcos Pérez Jiménez el 2 de diciembre del año 1952. Esto hasta el 19 de abril de 1953, fecha en la que la Asamblea Nacional lo ratificó como presidente para el periodo 1953 a 1958. Su gobierno se caracterizó por reprimir con brutalidad y dureza la oposición política. Una vez más, la policía fue herramienta de represión a la ciudadanía. Esta era llamada como Seguridad Nacional. En el tiempo que duró el régimen, fue acusada de innumerables torturas y asesinatos, sobornos, malversaciones y más violaciones de la ley. Sin embargo, la fiesta terminó en el año 1957, ya que se intensificaron las manifestaciones contra la dictadura. Fue así como finalmente el presidente Jiménez fue derrocado el 23 de enero del año 1958, huyendo del país y exiliándose finalmente en España, donde murió en el año 2001. Puesto número 6. Continuamos en nuestra lista con el número 6, en este caso la República de Cuba, quien sufrió el régimen dictatorial de manos del comandante Fulgencio Batista, quien gobernó entre los años 1952 a 1959. En una primera etapa, Fulgencio Batista fue elegido presidente de Cuba en las elecciones de 1940, a las que se presentó como candidato de la Coalición Socialista Democrática, resultando ganador de las elecciones y gobernando un periodo de 4 años. Sin embargo, perdería las elecciones del año 1944. Hasta el momento todo marchaba bien, pero las cosas se pondrían muy interesantes. Esto para el año 1952, pues tras 8 años fuera del poder, Batista era uno de los candidatos en las elecciones de ese año. No obstante, como algunas de las encuestas le situaban en un vergonzoso tercer lugar, el 10 de marzo de 1952, a escasos 4 meses de las elecciones presidenciales, dio un golpe de Estado alegando una serie de razones poco justificables, valiéndose de su liderazgo dentro de las Fuerzas Armadas. Para mantener el poder, Batista suspendió la Constitución de 1940 y legalizó todas las formaciones políticas. La represión a la opinión fue brutal. Batista también fue conocido por ser un hombre de excesos. La malversación del dinero del Estado era constante.
Ya para esos días se decía que Batista usaba el dinero del Estado para apostar en carreras de caballos y en prostitutas. Además, que todo el que se le oponía era asesinado. Esto sin mencionar los desmesurados niveles de corrupción por los cuales Cuba padecía. Sin embargo, el pueblo estaba harto de él, y con la población y el ejército en su contra, la revolución cubana, encabezada por Fidel Castro, triunfó, provocando su derrocamiento y huida del país el 1 de enero de 1959. Según datos oficiales, se estima que Batista escapó de Cuba con una fortuna de más de $100 millones, exiliándose primero en la República Dominicana, donde hábilmente el dictador Rafael Leónidas Trujillo le recibió. Sin embargo, esto no sería gratis, ya que le cobraría una cuota abismal de dinero diariamente por permitirle quedarse en el territorio dominicano. Luego de que Batista quedara sin dinero, Trujillo simplemente lo echó del país, lo que lo llevó a refugiarse en Portugal y por último en España, donde murió en el año 1973 a causa de un infarto. Puesto número 5. El próximo país en ser golpeado por las dictaduras es la República de Nicaragua. Esto de manos del presidente Anastasio Somoza García, conocido familiarmente como Tacho. Fue titular de la presidencia de Nicaragua entre los años 1943 a 1947 y en una segunda ocasión en el año 1950 a 1956, sumando en total 17 años de ejercicio pleno del cargo, además de mantener un grupo de gobiernos títeres entre sus dos periodos, sobre los cuales ejerció un poder dictatorial muy notorio. Fue un tirano brutal y barbárico. Se considera el culpable de decenas de muertes, dentro de las cuales está el asesinato de Augusto Sandino y de muchos de sus seguidores, además de chantajes, secuestros, sobornos y una altísima malversación de los fondos del Estado, pues tras dirigir el Estado durante casi 2 décadas, amasó una vasta fortuna, convirtiéndose él y su familia en una de las más acaudaladas de toda Latinoamérica, siendo catalogado poco antes de morir como uno de los hombres más ricos del continente americano. Somoza encontró su final al ser tiroteado por un joven opositor. Esto ocurrió durante una fiesta que su partido celebraba en la ciudad de León. Estos pretendían volver a proclamarlo como candidato. Sin embargo, tras 8 días hospitalizados, este murió. Puesto número 4. El próximo país en pasar por estas peripecias es la nación hermana de Panamá. El causante parece ser sacado de una película de acción de Hollywood, ya que este hombre fue todo un espectáculo internacional. Se trata nada más y nada menos que del comandante Manuel Antonio Noriega, quien gobernó Panamá entre los años 1983 a 1989. Conocido coloquialmente como cara de piña por sus imperfecciones faciales, fue un brillante y ambicioso militar panameño, el cual ascendió rápidamente en el escalafón militar hasta convertirse en el año 1983 en jefe de la Guardia Nacional, cargo desde el cual se autoascendió al grado de general y eventualmente se hizo con el control efectivo del gobierno panameño. Estableció una dictadura que sumió al país en una gran crisis económica, política y social. Este hombre hacía de todo para lucrarse a sí mismo: secuestros, chantajes, tráfico de drogas, asesinatos, represión de todo tipo, encarcelamientos, entre muchas otras. Debido a sus actividades ilícitas, era acusado por los Estados Unidos de Norteamérica de narcotráfico, blanqueo de dinero y de ser doble agente del Servicio de Inteligencia Americano, conocido por sus siglas CIA. El Senado estadounidense instó al gobierno de Panamá para que le expulsara de su cargo e investigase sus actividades, cosa que en efecto sucedió en el año 1988. Su caso fue procesado por un gran jurado federal de la Florida, en el cual se formalizó la acusación de narcotráfico, crimen organizado y blanqueo de capitales. Tras esto, Noriega hizo lo imposible para ocultarse y no ser atrapado, pero Estados Unidos no estaba dispuesto a dejarlo escapar, por lo que tropas estadounidenses invadieron Panamá para detenerlo y trasladarlo para ser juzgado. Poco tiempo después fue capturado. En el año 1992 fue declarado culpable de 8 cargos de tráfico de cocaína, crimen organizado y blanqueo de dinero,
y condenado a 40 años de prisión, siendo la primera vez en la historia que en Estados Unidos se juzga y condena un jefe de Estado extranjero. Posteriormente fue extraditado a Francia para ser juzgado por blanqueo de dinero del narcotráfico. En París fue condenado a 7 años y encarcelado en la parisina, la prisión de Santé. Finalmente fue extraditado a Panamá en diciembre del 2011, donde ahora cumple una condena carcelaria a la espera de obtener el beneficio de casa por cárcel, provisto en las leyes panameñas para los reos mayores de 71 años. Puesto número 3. El siguiente en turno es la República de Chile. Esta conoció el puño de la dictadura de manos del general Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, o como era conocido, Augusto Pinochet. Este gobernó en los años 1973 a 1990, conocido por algunos como el limpiador de Chile. Esto se debió a que al asumir el cargo, los niveles de delincuencia en Chile eran altísimos y poco tiempo después los índices de criminalidad bajaron de golpe hasta el suelo. Pinochet tuvo ascenso al poder tras encabezar el golpe militar contra el presidente Salvador Allende el 11 de septiembre del 1973, asumiendo el cargo como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y presidente de facto de Chile. No se sabe con exactitud la cantidad de personas asesinadas durante su régimen, pues fueron muchas. Se le considera responsable por la creación de la Dirección de Inteligencia Nacional, por sus siglas DINA, unidad con la cual aterrorizó todo Chile, además de ser de uno de los responsables de las realizaciones de las llamadas caravanas de la muerte. Esto era una comitiva del Ejército de Chile, cuyo objeto era recorrer el país para verificar y agilizar las ejecuciones sumarias a los detenidos políticos de alta connotación. Las víctimas mortales eran fusiladas y luego enterradas en lugares secretos o simplemente arrojadas al mar. En tono de burla cuentan algunos que vivieron la época que el sonido de los helicópteros agitaba a los tiburones, pues sabían que les iban a dar de comer. El régimen de Pinochet fue tan brutal que en el año 1977 fue condenado por la Organización de los Derechos Humanos de la ONU, esto a raíz de la abismal cantidad de denuncias contra su gobierno. Para el año 1986, un grupo de conspiradores ejecutaron un atentado para acabar con Pinochet, en el cual le atacaron en una de las carreteras de Chile con lanzacohetes, ametralladoras, armas de diversos calibres, pero para mala suerte de los complotados el atentado falló y Pinochet salió ileso. Las consecuencias de este fracaso se harían sentir más adelante en todo Chile. Su mandato como presidente concluyó en el año 1998, pero hábilmente se las arregló para conseguir el puesto como senador vitalicio. Así nadie le podría tocar. Pero como tenía asuntos pendientes, fue detenido en Londres, donde su inmunidad parlamentaria no era efectiva. Esto el 21 de septiembre del año 1998, acusado de delitos de genocidio, siendo liberado el 2 de marzo del año 2000. Fue así como Pinochet pudo regresar a Chile, donde le esperaba otra gran sorpresa, pues había sido aprobada la revocación de su inmunidad parlamentaria, lo que lo dejó sin protección para ser procesado. Durante los últimos años de su vida, aunado a su delicado estado de salud, vivió constantes procesos judiciales en su contra por desapariciones y asesinatos, hasta que finalmente falleció en diciembre del 2006 tras sufrir un infarto. Puesto número 2. Otro de los países latinos que más sufrió de manos de sus gobiernos fue la República de Haití. Esto de manos del presidente François Duvalier, conocido como Papa Doc. Su primer mandato fue en el año 1957. Este consiguió la presidencia aprovechando el sentir popular de desprecio a las personas de piel blanca y piel mulatas, acentuando la supremacía de la negritud. También se hizo famoso y muy popular por afianzarse en las creencias religiosas del vudú. En un principio apoyó las causas correctas, pero su mandato pasó a ser mucho más brutal y represivo en el año 1959. Inspirado por los camisas negras del fascismo italiano, creó una milicia que se conoció como Voluntarios de la Seguridad Nacional, por sus siglas BSN, aunque más adelante los miembros del BSN pasarían a ser conocidos como los Tontomancú,
y se convirtieron en las tropas de choque del gobierno haitiano. Dado que estas milicias no recibían remuneraciones algunas, ellos mismos inventaban sus propios medios de financiación a través del crimen y la extorsión. Esto trajo un efecto catastrófico para la libertad de los ciudadanos, quienes eran acosados constantemente por estos grupos paramilitares. Básicamente, Duvalier creó un monstruo gigante, leal a su causa, y le dio riendas sueltas. Pero para su protección personal, este utilizaba la Guardia Presidencial de Haití. En su país, Duvalier utilizó tanto el asesinato como la expulsión para eliminar sus adversarios políticos, el chantaje, la extorsión, las torturas. Se calcularon que fueron más de 30.000 personas asesinadas durante su mandato. Un dato muy interesante es que el pueblo haitiano se caracteriza por derrocar sus mandatarios a los breves periodos de duración en el cargo, por lo cual los ataques contra Duvalier fueron diversos, siendo reprimidos con una especial dureza. El reinado de terror del presidente François Duvalier mantuvo el país bajo su control directo hasta el año 1971, año en el que murió producto de complicaciones de salud. Puesto número 1. Y finalmente hemos llegado al más grande de los desgraciados, el número 1, considerado como el peor de los dictadores de Latinoamérica y correspondiente a la República Dominicana, nada más y nada menos que el generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien gobernó este país desde el año 1930 a 1938 y eventualmente desde el 1942 a 1952. Trujillo gobernó durante 2 periodos, pero realmente fue el mandatario del país que más tiempo ha durado, esto desde el 1930 hasta su muerte en el 1961, ya que se valió en varias ocasiones de presidentes títeres cuando él no ocupaba el cargo presidencial. Trujillo tomó el poder en el año 1930 tras el golpe militar que depuso al presidente Horacio Vázquez. Sus más de 30 años de gobierno son conocidos como la era de Trujillo y considerados como una de las tiranías más sangrientas de América Latina. Su gobierno se caracterizó por la represión a toda oposición y el culto a la persona, la ausencia de libertades civiles. Además, se cometieron constantes violaciones a los derechos humanos, como torturas, asesinatos. También se cometieron chantajes, sobornos, desapariciones, malversaciones de fondos, extradiciones, tráfico de influencia, corrupción, supresión del sistema de partidos políticos. Además, sumergió al país en un estado de pánico, donde una muerte podía ser considerada como un accidente y cualquier persona podía ser encarcelada y torturada en una de las cárceles clandestinas que existían en el país en esa época. Se le responsabiliza directamente de la muerte de más de 50.000 personas, además de atrocidades como el asesinato a golpes de las hermanas Mirabal, la matanza de los palmeros, la masacre de los panfletistas, la masacre del Perejil, donde aproximadamente 25.000 haitianos fueron asesinados. Por su brutalidad, su régimen fue censurado en el 1960 por la Organización de Estados Americanos, OEA, y le fueron impuestas sanciones económicas al país. Esto tras el intento de asesinato al presidente venezolano Rómulo Betancourt. Trujillo fue asesinado a tiros en la carretera que lleva a San Cristóbal el 30 de mayo de 1961 por un grupo de militares que en un principio fueron sus aliados. Y bien, así hemos llegado al final de una entrega más, esperando que haya sido de su agrado. Yo soy Héctor y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto, compañeros.